Ok, pues bienvenidos a otro video de Medicina sin Muros, donde exploramos los temas de medicina y salud entre diferentes países y en la frontera. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Alejandra de la Cruz, y vamos a hablar un poquito sobre sus experiencias, como sus perspectivas en la medicina y también sus planes del futuro de especializarse en Estados Unidos. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Y como siempre, un pequeño aviso que no damos recomendaciones médicas, esto es nada más para entretenimiento y fines educativos. Entonces, ya avisamos. Pues quería empezar conociendo un poquito más de tu historia, como dónde naciste, dónde creciste, cómo era tu familia. Ok. Yo nací en Estados Unidos, en California. Mis papás son de Jalisco, los dos de un pueblito que se llama San Andrés. Pues mi familia, como muchas otras familias, pues cruzaron de forma no regular la frontera. A mí me tuvieron ahí, a mis hermanos, vivimos un rato ahí y hasta que, como a muchas familias, a mi papá lo deportaron y terminamos aquí en Tijuana. Afortunadamente, lo que mi papá aprendió a hacer y trabajar allá, lo pudo hacer aquí. Entonces, pues pudimos hacer vida aquí y pues tuve la ventaja de que aquí en Tijuana pues estamos súper cerca de la frontera y todo, entonces como que crecí en las dos partes, pero más que nada Tijuana. Ok. Así. ¿Y cuántos años tenías cuando llegaste a Tijuana? O sea, Yo tenía 8 años. wow. Ajá. ¿Y todavía recuerdas como esa transición de vida en California a vida aquí? Sí, me acuerdo. Me acuerdo que llegamos como en marzo, entonces ya casi al final del año escolar. Entonces esa transición para mí en lo personal sí fue difícil porque, o sea, de estar en third grade con mis amigos que ya conocía desde Head Start, con mis maestros, la forma en la que aprendía yo allá, y luego venir aquí, el tener que usar uniforme, el seguir ciertas reglas, algo tan sencillo como escribir español, que no sabía muy bien, lo de los acentos, historia, por ejemplo. Yo aprendí historia de allá, no historia de aquí, entonces era como que aprender todo en poquitos meses. Y aparte como la cultura, queriendo o no, pues sí hubo como que un choque ahí y sí me costó poquito, pero se logró. Okay. ¿Y cuántos hermanos tienes? Yo soy la mayor y somos 5 niños. Ok. ¿Y cómo decidiste estudiar medicina? Yo nunca, no, o mi historia no fue de que desde chiquita siempre soñé con ser doctora, porque eso sería una gran mentira. No, cuando estaba en la prepa yo tuve una maestra que nos enseñaba química y me gustaba mucho cómo enseñaba y todo, y no sé, me gustaba mucho la forma en la que ella era y resultaba que ella es médico general. Okay, entonces, cuando ya nos empezaron a hablar sobre opciones de que tienen que saber qué van a hacer, porque pues van a tener que hacer el examen para la universidad y todo, y entró en una de las opciones estudiar medicina, porque tontamente dije, química está bien fácil. No está fácil. Pero no compares la química de la prepa a la de la universidad. Ajá. Pero en ese momento yo dije, yo quiero hacer eso, quiero hacer lo mismo que ella y todo. Y como le dije a mi papá y a mi mamá, pues ya se quedaron con la idea de que, va a ser médico y ya aquí estoy. ¿Y qué hacen tus papás? Mi papá hace algo que se llaman swajes o die cutting, que en sí son como moldes para hacer figuras en cartón o imanes o ciertas cosas. Y como sabes, aquí en Tijuana pues hay muchas fábricas que hacen cartones, por ejemplo, los instrumentos médicos de Welchling, las figuritas del foam donde van las cosas. Mi papá hace la figura, el contorno para que corten ese foam. ¡Qué cool! Entonces por eso dije que mi papá se encontró aquí perfecto para eso. Sí, qué bueno. Y mamá es ama de casa. Ok. ¿Y tienen otra familia que están aquí en Tijuana o solo tus papás y hermanos? No, la mayoría de mi familia están divididos. De mi papá viven en Long Beach, que es donde nosotros estábamos antes.
y de mi mamá siguen en Jalisco. Ok. Entonces en Tijuana literal somos nosotros nada más. Ok, y también quería saber un poquito más de, bueno, después de escoger la medicina, ¿cómo fue tu experiencia en la escuela de medicina? Pues ya una vez entrando a la escuela, primero me gustó muchísimo. Yo la verdad entré con muchas dudas, con saber si de verdad me gustaba o no. Pero ya estando ahí, viendo la dinámica, donde yo estaba en la escuela, en la Xochicalco, desde que entras a primer semestre te empujan con los pacientes, a lo mejor no, obviamente no haciendo lo que hace ya alguien de un nivel más alto, pero a aprender a tomar signos vitales, a hablar con los pacientes de vez en cuando, cómo te sientes y todo eso. Y me empezó a gustar ver la fisiología pues, del cuerpo o fisiopatología de ciertas enfermedades y todo eso, y dije, no, pues sí está interesante saber el porqué de las cosas, no solo es una gripita, es por qué está pasando esa gripita y todo. Sí. Y me gustó mucho, la verdad, y decidí quedarme por eso. Ajá, pues qué bueno. Pues una cosa que quería como comparar fue el tema de calificaciones y notas, porque en Estados Unidos hay un cambio que como de querer usar menos calificaciones y hacer todo el proceso de estudiar medicina un poquito menos competitivo, porque creo que, no sé, causa mucho estrés, quieren como más colaboración. Entonces, como muchas clases que tomé en medicina eran aprobar o no aprobar, y hasta los exámenes, como los exámenes para la licencia, el primer examen ya es aprobar o no aprobar. Entonces, como que han bajado la cantidad de notas y calificaciones que tienes. Entonces quería saber cómo es el proceso aquí en México de notas, competencia en la escuela de medicina y ese tema. Pues aquí pues, la competencia ha existido siempre y yo creo que siempre va a existir. Aquí en México, o por lo menos en mi escuela, se calificaba pues de 5 a 10, obviamente. En mi escuela ya 6 siendo reprobatorio y 7 ya, pues podías aprobar. No, no es cierto, creo que era de 7 para arriba, que era aprobatorio. Es como que no sé cómo sentirme medio, porque yo creo que en ciertas materias sí me hubiera gustado el pass-fail, porque sí era como que de apenitos me podía agarrar, pero había con otras materias en las que a lo mejor sí podía alcanzar mejor calificación. Y aparte impulsaba a que estudiaras más y no solo estudiar enough o lo suficiente para poderlo alcanzar. Pero sí, aquí es muy competitivo. También cuando ponían las notas finales existía mucho el hecho de ver cómo le fue a todos los demás para ver y comparar y no sé. Entonces sabes el número de cada persona, o sea, oh, wow, Yeah. ok. Sí, o sea, creo que hay ventajas y desventajas, porque sí hay mucha colaboración, las personas comparten las notas porque saben que, o sea, no es competencia, nada más todos estamos aprendiendo, pero al mismo tiempo sí hay motivación del tema de estudiar para el examen y todo. Ok, y otro tema que quería tocar es el tema de costo, porque es otra cosa que creo que es muy diferente entre Estados Unidos y aquí en México, el precio de estudiar medicina y la matriculación. Entonces, no sé si te sientes cómoda compartiendo, o sea, cuánto costó estudiar medicina aquí. Sí, por ejemplo, aquí en Tijuana, cuando yo empecé a estudiar, solo había 2 escuelas de medicina, que era UABC y Xochicalco. UABC creo que todo el mundo lo conoce, es como la escuela autónoma o como decimos, pues la más pública, ¿no? Y Xochicalco pues es la privada y más cara. Hasta donde yo sé, en UABC te cobran la inscripción y aparte te cobran cada semestre, nada más, ¿ok? Pero pues lo que cobran, a mi parecer, es mínimo, o sea, es como que solo, bueno, es lo mínimo. Hasta donde yo sé, cobran como, si acaso, 2,000 pesos al semestre, y lo que sale caro, sí, exactamente. Y ya lo que sale caro, pues obviamente son los libros, el estar transportándote de un lugar a otro porque tienes que ir a los hospitales, la comida y todo eso. Pero fuera de eso, la matriculación en sí no es tan cara,
E incluso la titulación, creo que al final pagan también, creo que como 2,000 pesos, no me funen, por favor, pero sí, creo que son como 2,000 pesos algo. Entonces no es mucho o es más accesible, ¿okay? Pagarlo. Pero obviamente la competencia es muchísimo más grande. La gente quiere, todo el mundo quiere entrar. No sé si sepas que en Baja California Sur no hay escuela de medicina, entonces ellos tienen que venirse o aquí a Tijuana o a la Baja o a Sonora o a otros lugares. Entonces no solo somos nosotros de aquí de Tijuana, son personas de otro estado, incluso personas de Estados Unidos que también vienen acá a estudiar. Entonces la competencia es muchísima. Y en Xochicalco, que es la privada, yo creo que al final, ya después de todos estos años, pagamos alrededor de $500,000 de pesos porque es mensualidad, entonces por las mensualidades, por las inscripciones, por los uniformes, porque ahí te cobran todo de que todo lo tienes que pagar. Y aparte lo de la titulación, que también es un montón de dinero, más de 20. Y aún así siento que no se compara a lo que ustedes pagan allá. Sí, pues. Y ok. Wow, gracias por explicar todo eso, no sabía. Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia con el internado? Y puedes explicar para la gente que no sabe qué es el internado aquí, porque creo que también el proceso de estudiar medicina es un poquito diferente. Ajá, sí. Aquí para estudiar medicina, pues decimos que son 7 años, ¿okay? Son 5 de formación académica, que es el que está en la escuela y todo eso. Y luego pasamos a un año de internado, que es un año en donde estamos haciendo rotaciones por un hospital durante un año, y el año del servicio social. Yo mi internado lo hice en Cabo, en el Hospital General de Subzona de Cabo San Lucas, número 26. Y ahí me tocó hacer rotaciones. A todos nos va a tocar rotar por pediatría, por ginecología, cirugía, medicina interna, medicina familiar y son 6 rotaciones, y por urgencias. Okay. El orden puede depender, pero de que vas a pasar por esos, vas a pasar por esos. Son 2 meses en cada uno. Y en esos 2 meses, pues te toca hacer, son los famosos internos, o sea, son los mediquitos que ven ahí en los hospitales, ayudando, haciendo cosas también, haciendo curaciones, o dependiendo de en qué área estén, pues lo que están haciendo. Y es pues de formación académica, pero también es un lugar donde pues ya nos tocó ejercer todo lo que aprendimos durante la escuela y todo. ¿Y ahí estás recetando cosas o tienes que como tener el médico observando, como firmando, aprobando todas tus decisiones? Sí, como técnicamente seguimos siendo estudiantes, entonces sí, o sea, podemos recetar, pero al final tienes que ir con el doctor a decirle de que el paciente tiene tal y tal cosa, yo creo que es esto, le daría esto por tal cosa, y el doctor te puede decir sí o no, pero por tal cosa. Entonces de ahí ya también aprovechan y se hace un momento académico de que, pero ¿por qué piensas esto? ¿Por qué quién sabe qué? Pero al final quien tiene la decisión y te dice qué hacer y qué no hacer es el médico adscrito. Ok. Y cuando tú llegaste a tu internado, ¿ya sabías en qué querías especializarte? No. Ok. ¿Y cómo decidiste? Yo antes de entrar en medicina, yo decía que yo quería ser oncóloga. Ok. Después pasé por oncología y dije no. Okay. Dije no voy a hacer esto. Entonces antes de entrar al internado me gustaba mucho venir a prácticas en urgencias. Entonces yo dije, yo quiero ser urgencióloga. Pero ya me tocó hacer guardias en el internado en urgencias y no... Me gustaba la parte en la que pues si tienes que moverte, que todo es rápido y de que, o sea, hay como que mucha adrenalina y todo, pero por lo mismo siento que te desgastas muy rápido, es demasiado estrés y dije, no, yo no, creo que no me veo haciendo esto toda la vida, vivir estresada así tan feo. Y lo decidí porque algo muy curioso fue de que cuando yo estaba rotando por tococirugía o en ginecología,
que es donde nacen o están los de partería y todo eso. Y en cirugía, los únicos que yo veía contentos, y no eran los ginecólogos ni los cirujanos, eran los anestesiólogos. Es muy cierto. Sí, que yo veía que, o sea, apenas literal llegaba un ginecólogo y ya te estaba gritando, y yo como que, espérate, tómate el café o no sé, algo. Porque no, llegaban muy intensos, te regañaban, no todos, obviamente, pero sí también me quedé, ay, no, que de por sí uno ya estaba todo triste y estresado y todavía para que te estén gritando, dije, no, qué triste eso. Y a los únicos que yo veía súper contentos, felices, te saludaban, te ayudaban, te enseñaban, eran los anestesiólogos. Y me gustó siempre esa forma en la que cuando tú les preguntabas de qué, ¿por qué hace esto? O, porque pues tú sabes que en la escuela en sí no te enseñan anestesiología, no hay, te enseñan farma, pero no te enseñan como una materia de anestesia en sí, pues. Ajá, O sea, sí. y con nosotros tampoco. Entonces yo la verdad no tenía mucho contacto en lo que era eso. Entonces no fue hasta que yo lo vi y vi lo que hacían y ellos me empezaban a enseñar y todo, que dije, ay, yo creo que esto sí lo podría hacer. Me gusta mucho y aparte quiero algo que... Me gusta mucho medicina, pero tampoco quiero algo que me vaya a desgastar tan feo. Sí, sí, pues nosotros tenemos 2 días de anestesia, solo 2, y tenemos que como intubar y creo que es todo. Pero mi experiencia fue igual, que eran como las personas más chidas, tranquilas, que querían enseñarte, y entonces fue como días muy bonitos de las rotaciones. ¿Tienes algún caso memorable del internado que ha dejado un impacto en ti? Creo que sí hubo varios, pero uno que por lo menos me fui más contenta fue un paciente que yo vi cuando tenía como 2, 3 meses ahí en el internado de Penitas, y era un señor con un pie diabético, pero que era de difícil control, pero dificilísimo porque supuraba mucho. Intentábamos drenar y no se le quitaba. Duró internado casi un mes ahí, de que en la mañana y en la noche le hacíamos curaciones, nos turnábamos. El señor siempre fue muy buena onda. Él nos decía, no, pues tú haz la curación, tú hazla, pero a nosotros nos daba mucha cosa porque le dolía horrible, de que mordía las almohadas y se agarraba del barandal del dolor, porque él tenía muchísimas ganas de curarse. Él nos contó, una vez que yo le pregunté, pues, ¿cómo te hiciste eso o qué pasó? Él era un guardia de seguridad y dice que caminando en sus guardias se picó con un clavo y que a partir de ahí empezó a hacerse horrible. Pero, o sea, él era un paciente que me consta que hizo todo de su parte por quererse curar, pero nada más no se lo podía curar. Entonces, cuando llegó un momento en el que le dijimos que a lo mejor tendríamos que incluso amputar, porque esa puede llegar hasta el hueso la infección y todo, entonces nos daba mucho miedo eso. Y él nos dijo, lo único que nos pidió fue de que no me corten el pie, por favor, yo tengo que trabajar. Y duró muchísimo. Ya al final del mes logramos detener la supuración y todo. Entonces él logró irse a su casa, pero todavía no podía caminar bien. Y fue un paciente que incluso cuando yo terminé mi rotación de cirugía y luego pasé por medicina interna, otros 2 meses, lo veía llegar constantemente. Era un paciente que cada rato veíamos, y este paciente siempre lo reconocía a mí y me decía, ay, la doctora Alejandra, la doctora Alejandra. O a veces yo iba caminando por el pasillo y nada más escuchaba que alguien me gritaba y volteaba y decía, ¿qué haces aquí? Y ya me platicaba y me decía, pues ya ve otra vez. Y al final yo creo que ya eran como 3 meses antes de que yo saliera cuando lo vi llegar, pero ya la consulta de cirugía general, no hospitalizado, sino la consulta con muletas. Y ya le dije, ay, ¿cómo estás? Y me dijo, pues ya poquito mejor, ya puedo moverme un poquito más, ya puedo apoyar el pie y todo. Y yo, ay, qué bueno, porque pues significa que ya va mucho mejor y todo. Y como unas 3 semanas antes de acabar el internado, lo vi entrar al hospital caminando, ya él solo, sin apoyo, sin nada, y yo, ay, ese fue como el que
porque también me vio y me gritó y me dijo, doctora Alejandra, y ella me dijo, mira, mi pie está muchísimo mejor, ya voy a trabajar otra vez, que obviamente ya no puede hacer muchas cosas, no puede durar parado mucho tiempo, pero que ya al fin se había cerrado esa herida, que ya podía caminar y estaba muy contento y que nos agradecía a mí y a mis otros compañeros que estaban en aquel tiempo también. Y eso es algo como que me quedó muy aquí de que sí se puede, pues, o sea, de que no sé, me llenó de mucha felicidad, incluso ahorita recordándolo me da mucho gusto de que, porque sí, pobrecita, cómo lloraba, le dolía muchísimo y al final verlo caminar era algo que, de llegar a pensar a que teníamos que amputarle el pie, a que ya pudiera caminar él solo, es como la razón por la que estudiamos medicina al final, yo creo. Totalmente, y muchas veces con esas condiciones crónicas no hay esa como la parte feliz al final, o sea, pueden ser muy tristes esos casos. Y una pregunta más del internado, ¿tú escogiste hacerlo en Cabos o te mandan, o sea, la escuela escoge para ti? Tienes opciones dependiendo de tu promedio. Okay. Yo quería un hospital en La Paz, pero solo dieron poquitos lugares y ya cuando tocó mi turno no alcancé. Y dije, ay, pues Cabo. Y me fui a Cabo y me gustó mucho, la verdad. ¿Sí? Sí, porque donde yo estuve sí estaba chiquito comparado con otros hospitales, pero era un hospital donde no había residentes. Entonces, literal, yo hacía todo. Él era el adscrito y yo. Entonces, si él no quería hacer las cosas o él estaba ocupado en otra cosa o la doctora, entonces tú hacías todo. A mí me tocó ser primer ayudante en cirugías, me tocó hacer las curaciones literal. Había veces que el doctor no estaba o estaba dormido, ya sabes. Entonces me tocó estar en choque con los enfermeros y yo era la que decía qué hacer, qué no hacer, estar en urgencias. O sea, aprendí muchísimo. Sí estuvo muy estresante, pero aprendí un montón. ¿Y ese año ya te están pagando poquito o tú estás pagando matriculación como estudiante durante el internado? En universidad privada, sí. Ese año todavía lo pagas. Okay. Entonces, igual como en Estados Unidos también, nuestro año de rotaciones, pero también quería preguntar, porque ya trabajas como médica general aquí en Tijuana y trabajas con muchos voluntarios de Estados Unidos que también son médicos, entonces quería saber si ves diferencias en cómo practican la medicina entre Estados Unidos y aquí en México, o sea, si ves diferencias en los médicos. Algo que me llamó mucho la atención, y no sé si es porque, por ejemplo, como dices, o sea, aquí en México salimos para ser médicos generales, a todos, ya dependiendo de cada quien si va a ser una especialidad o no. Entonces, tenemos que saber de todo y hacer de todo, porque uno nunca sabe qué te va a tocar. Entonces, algo que me di cuenta fue que ustedes literal como que, o sea, sí aprenden todo, pero al final se van directamente a una especialidad para poder ejercer. Sí. Entonces, cuando vienen los residentes, sobre todo para acá, no, por ejemplo, decir, si es un residente de, no sé, medicina interna, no saben ver a niños. Sí. Entonces, o si eres de pediatría, no sabes ver adultos, solo a niños. Y entonces eso a mí me llamó mucho la atención, porque sí no soy pediatra, sí no soy médico internista, pero puedo ver a niños, puedo ver adultos, puedo ver de todo, embarazadas. Y obviamente si hay algo, llega a un nivel en el que pues yo no lo puedo ver, lo voy a referir con un especialista. Pero también son como que muy teóricos ustedes, no sé, demasiado teóricos. Y aquí, como te dije, desde el primer semestre ya te están aventando con pacientes, o sea, tienes que aprender a hacer ciertas cositas. Y siento que aquí nos enseñan a ser como que muy resourceful, a lo mejor, porque aquí en México la verdad hay muchas cosas que no tenemos, muchos medicamentos que no hay, incluso para la población en general no hay accesibilidad para ciertos estudios caros como las tomografías o resonancias, entonces tienes que guiarte con otras cosas
o irte meramente con la clínica. Y aquí también era otra cosa que veíamos de que si tiene tal cosa y necesita a lo mejor un strep test, es como que pues aquí no hay eso. Sí. O tienes que mandarlo a un laboratorio y eso cuesta y a veces el paciente no lo puede pagar. Entonces tienes que guiarte meramente con clínica. Sí. Que sí creo que debería haber, porque al final si vas a dar un antibiótico tienes que comprobar el por qué y si no. Para hacer antibiogramas también, porque si no vas a estar dando antibióticos hasta que a uno le pegue. Más con la resistencia que hay ahorita en antibióticos, pero esa es como que la diferencia más grande que veo. Sí, creo que hay muchas personas pues tienen miedo de perder algo, entonces a veces para paz mental mandan a hacer estudios por si acaso, pero su instinto es que no, o sea, no es necesariamente necesario. Pero creo que muchas veces pasa eso, que es como, pues si tienes dolor de cabeza, resonancia magnética, está bien, a ver si hay algo, y muchas veces no, pero también creo que hay miedo ahí también de demandas, porque hay esa cultura en Estados Unidos de demandar a los médicos, que creo, no sé cómo es aquí, si hay eso. Aquí casi no. Sí se han escuchado casos, pero son casos obviamente muy, muy extremos, que sí de negligencia médica en el que falleció alguien o discriminación o algo, no sé, que sí son pesados, pero fuera de eso, no. Ok, también del acceso a medicamentos, porque es otra diferencia que creo que antes hablamos también de que aquí puedes ir a la farmacia, comprar o ahí mismo en la farmacia te recetan cualquier medicamento. Entonces quería saber cómo afecta eso la manera en que tú practicas la medicina, sabiendo que personas pueden ir a comprar antibióticos o que te inyectan antibióticos, y cómo piensas o sea, las ventajas y desventajas. En Estados Unidos casi necesitas receta para todo y a veces no puedes tener el medicamento a tiempo porque estás batallando con el seguro y la farmacia no te va a dar. Entonces sí, quería tu opinión sobre ese tema. Bueno, como dices, hay ventajas y desventajas. Yo en lo personal sí creo que deberían dar recetas para la mayoría de las cosas. Por ejemplo, como saben, el tramadol es súper fácil agarrarlo aquí. Incluso lo venden como tramadol con paracetamol. Como dices, si tú vas ahorita a la farmacia y le dices, quiero algo para dolor de cabeza, incluso sin entrar con el médico, el farmacéutico te dice, mira, me llegó esto y es tramadol con paracetamol y está en 3x2. Sí. Y en lo personal no me gusta, porque sabemos que el tramadol no es un medicamento que debería darse a la ligera. Y no solo el tramadol, o sea, otras cosas, el Barmicil, es un medicamento que ustedes no tienen, qué bueno, pero que yo odio, porque al final no saben bien para qué son las cosas, no saben qué efecto puede tener al final. Hay obviamente otros medicamentos que está bien, ¿no? Como el paracetamol, ibuprofeno, la loratadina, cositas que a lo mejor pues para la vida diaria pues ya hasta la gente sabe cómo tomarlo, o sea, está bien. Pero hay otros medicamentos que no deberían de darse así nada más o a la ligera. La prednisona es otra que me ha tocado, sobre todo en gente con asma, que alguna vez alguien les dio prednisona, se sintieron bien, entonces ya se lo toman y llevan años tomándolo y es como que sí. Y para quitárselos es horrible, no se dejan. Y en Estados Unidos sí me parece bien que den la receta, lo que no me gusta es eso del insurance. Eso, porque detienen mucho, porque me ha tocado ver incluso pacientes de allá que no tienen su insulina a tiempo por eso, y es algo tan vital. Gente con diabetes tipo 1 que no tenga su insulina a tiempo, es como que, o sea, ¿en qué mundo? Y una vez me tocó ver también un video de una muchacha que se estaba quejando de eso, porque decía, o en su insulina anterior, ¿no? Su insulina se tenía que acabar el 29 de septiembre, pero se le acabó el 27 de septiembre. Entonces no te puedo darme insulina hasta que llegue el 29. Entonces es como... locura.
Ajá, hay ciertas cosas que sí te quedas de que no, o sea, pues dáselo, pero bueno. Sí, sí, pues problemas que tenemos en los dos lados. Ajá, sí. Y aquí, bueno, también en Los Cabos, pero aquí, ¿de dónde vienen los pacientes? O sea, Pues aquí en la zona centro de Estados Unidos. No, no, pero... En Tijuana, o sea, quería saber si como estudiante de medicina viste muchos pues migrantes, también turistas aquí en Tijuana, porque sé que hay una industria gigante aquí de turismo médico y pues también en Cabos, me imagino que también, pero no sé, o sea, la mayoría es gente hispanohablante mexicana o viste muchos pacientes de otros países también. Yo cuando empecé a estudiar todavía no estaba, sí había migración obviamente, pero no estaba tan intenso como en los últimos años. Entonces, la mayoría obviamente personas mexicanas. Después, todavía incluso antes de irme al internado, empecé a ver a varias mujeres haitianas que por el IMSS, porque de que los esposos trabajaban y al final era cuando yo estaba rotando por ginecología, entonces iban a tener a sus bebés y todo, y ahí es donde me tocó, fue como creo mi primer contacto con pacientes migrantes. No fue en Cabo, todavía no me tocó ver incluso mucha gente de otros países, porque como también estuve en un IMSS, entonces era mucha gente mexicana, a lo mejor sí desplazada, pero mexicana al final. En el servicio fue lo mismo. Y no fue hasta que ya incluso salí ya pues ya de todo esto, que ya empecé a trabajar, que ahora sí empecé, que empezaron las caravanas, que empecé a ver a mucha persona haitiana, de Honduras. Ahorita ya no tanto hondureños, después llegaron venezolanos e incluso rusos, de Kazajstán, no sé cómo de ahí también. O sea, de varios lugares. Ya en los últimos años sí, ya pues ahorita la carrera ha sido de puras personas migrantes, pero sí he notado esa diferencia. ¿Y puedes explicarnos tus siguientes pasos, o sea, tus planes para el futuro? Sí. Pues hablando de las experiencias que he tenido ahorita, ahorita es donde estoy pues trabajando y te tocó también a ti estar en RHA, pues ya estar en contacto con más residentes, estudiantes de medicina y doctores que estudiaron allá y ejercen allá, me llamó mucho la atención. ¿Okay? Pues más anestesiología, practicarlo allá que acá. Entonces, ahorita pues mis planes es hacer el USMLE para hacer mis steps y poder aplicar una residencia médica allá en Estados Unidos. Ok, ¿y tienes fecha? No, todavía no. Todavía no. Ok, pues tú me dices cómo te puedo ayudar en este proceso también. Sí, sí te voy a molestar. Okay. ¿Sabes dónde te gustaría ir? O sea, ¿en qué parte del país? A mí me encantaría San Diego. Porque, sí, porque ya conozco San Diego, ya está súper cerca de Tijuana, estaría cerca de mi familia, pero Los Ángeles no me molestaría, cualquier lugar en Nueva York o Boston o Chicago. ¿Conoces muchos estados en Estados Unidos? No, Okay. Todavía no. ¿Pero cruzas seguido? Sí. Sí, ok, entonces conoces muy bien San Diego. Sí, por eso digo San Diego, porque ya conozco, no tendría que alejarme y lo sentiría como casa. Sí, como que no lo sentiría tan feo que así me voy a otro lugar completamente. Siento que ahí sí resentiría poquito. Aquí, de todo ya estoy acostumbrada al clima y todo, a la gente, entonces sí. Y tener tu familia aquí tan cerca, creo Aparte. que también es muy importante. Pues muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, explicar tu historia. Estoy muy emocionada para ver dónde va tu carrera. Sé que vas a hacer muchas cosas increíbles y me inspiras muchísimo. Entonces, gracias. Muy gracias por tenerme. Muchas gracias.